Bienvenidos a Punto Tecno para hablar hoy sobre la cultura digital, la tecnología y los jóvenes, cuánto ha cambiado, cuánto va a cambiar próximamente. Tenemos, bueno, a un psicólogo clínico para hablarnos de estos temas que muchas veces nos generan las dudas con respecto a cuánto bien nos hacen o a cuánto nos puede generar, o sobre todo a los más chicos, de problemas de relacionamiento, de vínculos con su entorno y con el mundo real. Tenemos mucho gusto de recibir a Roberto Balaguer, psicólogo clínico y educacional, graduado en la UDELAR en la Universidad de Minnesota, con posgrado en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes, también de adultos, docente universitario en el CLAI, la Universidad Católica. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Y con un libro en imprenta prácticamente, ¿no? Un nuevo libro ahí, casi por entrar ya a la imprenta. Sí, sí. Cuando hablamos de cultura digital, Roberto, ¿a qué nos referimos concretamente y en qué punto de esa cultura digital se encuentra la sociedad uruguaya en general? Wow, es una buena pregunta. Hoy estamos más cerca de la sociedad en general, ¿no? Antes, digamos, uno decía que teníamos que esperar 30 años para que llegaran las cosas. Hoy las cosas ya están acá. Ahora, es claro que hay sectores diferentes que utilizan todas las cuestiones digitales de forma diferente. Pero hay algo como, digamos, como de matriz que nos envuelve a todos, ¿no? Y que hace que, bueno, que los tiempos, la forma de vincularse, la forma de comunicarse, ya sean básicamente distintas y que nos cueste a veces recordar cómo era que hacíamos antes para, por ejemplo, encontrar algo sin Google, ¿no? O sea que ya la propia memoria a veces nos falla en decir, bueno, pero ¿cómo hacíamos nosotros cuando queríamos buscar un dato, cuando queríamos encontrar a alguien, cuando queríamos arreglar para encontrarnos en algún lugar? Hoy los chicos lo que hacen es básicamente a través del MSN, del Facebook, coordinan para encontrarse en tal o cual lugar, ni se hablan por teléfono. Y cuando llegan, por ejemplo, al estadio, bueno, por el celular, ¿dónde estás? En tal lado, bla, bla, bla. Todas cosas que antes, si uno no hubiera tenido esos dispositivos, era imposible hacer, ¿no? Entonces, todo eso, esa matriz digital va cambiando la forma de estar en el mundo, la velocidad con que hacemos las cosas. Hay cosas que, digamos, que ya no toleramos que uno tenga que esperar X tiempo. Entonces, la velocidad cada vez se comprime más. Obviamente eso va en detrimento de la capacidad de espera y en la capacidad, digamos, de tolerar determinadas cosas, ¿no? ¿Y hasta qué punto está impregnando la vida cotidiana? Yo te lo comentaba afuera. Totalmente. Totalmente. Mirá, hace unos días, por cuestiones gremiales, tomó estado público la elección de cargos de los directores de los liceos, los directores, las directoras. Y nos enteramos, por la ocupación dispuesta por ADES, que directoras de Artigas, de Salto, de Cerro Largo, de Rivera, vienen en ómnibus hasta Montevideo a elegir cargos. Si pueden elegir, si no hay paro, si no se tiene que volver, venir otro día cientos, miles de kilómetros, se pierden días de trabajo, en fin. Cuando uno piensa eso ya se puede hacer de manera digital. Evidentemente, y de forma mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más hasta ordenada, ¿no? Pero bueno, pero digamos, hay conductas que son como analógicas que a veces es difícil poder deshacerse y a medida que uno va creciendo como que se va rigidizando un poco. Nos pasa inclusive con algunos software que uno está acostumbrado a utilizar y alguien viene y le dice, mirá, está determinado sitio o tal software que es buenísimo y uno dice, no, pero si yo te lo manejo bien, ¿para qué quiero cambiar? ¿No? Entonces ese ¿para qué quiero cambiar? Es a veces como la línea divisoria entre aquellos que, bueno, que de repente por edad no son nativos digitales, pero que tienen una cabeza de cambio, de innovación, y aquellos que, digamos, siendo inclusive jóvenes, cuando se acostumbran a algo no quieren cambiar. O sea, el tema de la natividad digital no está solo determinada por la edad, hay una cuestión también de, digamos, de mentalidad que es muy importante. Hace poco leía que en Estados Unidos, que obviamente llegó al tema de la cultura digital antes que nosotros, hoy los estudiantes universitarios de hoy, es decir, los que en unos años van a ser ya profesionales, ya son nativos digitales. Nacieron allá por el 80, fines de la década del 80. En Uruguay llegó un poquito después, pero prácticamente quienes hoy están entrando en el nivel secundario son nativos digitales, ¿no? Y esos estudiantes universitarios, es increíble porque sean paradojas. Por ejemplo, esos estudiantes universitarios se dan cuenta, por ejemplo, que escriben mucho peor que sus profesores. Entonces, cuando se les pregunta, bueno, ¿qué tipo de curso les gustaría hacer? Uno piensa, bueno, capaz que piden cursos que tengan que ver con el mundo digital. No,
piden cosas a veces mucho más analógicas, es decir, Escribir a mano. ¿cómo se hace para escribir un texto? Claro, ¿cómo se hace para escribir un texto que tenga, digamos, cierto orden, cierta lógica y no que tenga, digamos, la coherencia de lo oral, que es lo que ellos están acostumbrados? Porque ellos cuando escriben más bien en la forma oral, pero no en la forma escrita. Y cuando llegan a la universidad se dan cuenta que manejan una cantidad de dispositivos, manejan una cantidad de software, pero a veces no manejan el código escrito. Claro, bueno, pero ahí aparecen temores que seguramente son ancestrales. Dice, bueno, pero ¿para qué tanta tecnología si perdemos la habilidad de escribir a mano alzada, ¿no? Y sí, se gana y se pierde. Por ejemplo, yo no sé hacer fuego con 2 piedras. Si me pierdo en el bosque probablemente la pase muy mal. Es una habilidad que el ser humano urbano ha perdido, entre tantas otras, que no sé cazar animales, pero las cosas más cercanas en el tiempo nos resultan más chocantes, como por ejemplo, y además tiene su sentido, porque saber redactar también tiene que ver con la posibilidad de expresar ideas complejas que probablemente las tecnologías digitales estén complotando contra eso. No sé si ya hay literatura. Hay literatura, hay todo un debate en cuanto a eso, porque muchas veces se dice que la tecnología digital lo que hace es volver superficial el pensamiento, que uno tiene acceso a mucha vastedad de cosas, pero con poca profundidad. Y tiene algo de cierto, pero digamos, también uno puede tener como dos momentos, un momento analógico y digital, digamos, uno primero de búsqueda de una cantidad de cosas que antes era imposible encontrar, y luego tiene que tomarse el tiempo, el detenimiento para, bueno, reflexionar, pensar, poder procesar. Eso es más del mundo analógico, es más del mundo, digamos, de nuestros padres, los abuelos, y no tanto del mundo digital. El mundo digital permite llegar a lugares insospechados hace 20 o 30 años, ¿no? Y a tener una parafernalia de cosas tambibién increíble. Hay una vastedad de información al menos. Y de insumos que o sea, uno hoy puede enterarse de lo que pasa en cualquier lugar del mundo en tiempo real prácticamente, ¿no? Es cierto que en Estados Unidos, en algunos centros educativos de Estados Unidos, están de vuelta del tema del acercamiento de los niños pequeños a las tecnologías digitales, sí, están postergando. Sí, hay gente que piensa que bueno, que la exposición a la tecnología digital anterior a los 2 años no es bueno, que la escolarización, inclusive se está volviendo a veces al tema de la escolarización, que no quieren escolarizar hasta los 7 años, eso sobre todo en los países escandinavos que tienen muy buenos resultados académicos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros sin embargo vamos bajando cada vez más la edad de escolarización. Son tendencias, son bibliotecas, hay mucho por aprender sobre eso. Estadios distintos también. Y son estadios distintos de desarrollo. Y pasa, por ejemplo, que en algunas fiestas muy importantes, digamos, de la sociedad americana, no se permite entrar con celulares porque la gente no quiere que la privacidad se vea alterada. De hecho, en estos días a Zuckerberg ayer le hackearon la cuenta y le subieron fotos privadas, ¿no? Entonces, digamos, como que se llega a determinados puntos donde uno ya como que llegó a un punto que ya no hay más para ir, entonces empieza el camino de retorno. Eso ha pasado siempre, ¿no? Ahora Internet y particularmente las redes sociales últimamente son lo que cuando yo era niño era la calle. Sí. Ojo, porque ahí aprendés los vicios, te puedes ir por el mal camino y también aprendías algunos códigos positivos que te ayudaban a vivir. Entonces, muchas madres, padres que están un poco lejos o no tienen tiempo, ahora temen lo que antes temían de la calle o después de la televisión, ¿no? Y sí, digo, están hoy en realidad los peligros están en todos lados, ¿no? Inclusive a veces hay menos peligros en Internet que en la calle, que en la vereda, sí, ¿no? Sí. Eso llevó a que la gente se metiera en las casas. Ahora cuando los padres tienen los hijos en la casa quieren que salgan y cuando los hijos quieren salir, los padres quieren que no salgan y que vuelvan. Entonces hay una cosa como medio esquizofrenizante a veces para los chiquilines que no saben bien si los padres queremos que salgan o que no salgan, ¿no? Son como doble mensaje. Pero sí, hay peligros y parte de la socialización o buena parte de la socialización pasa por las redes sociales. Los programas se organizan ahí, los cumpleaños, uno tiene la posibilidad de recordar cumpleaños gracias a Facebook que en otros casos a veces uno se le pasaban por alto, ¿no? Y ellos organizan toda su actividad social en grupos, a veces abiertos y a veces también en grupos secretos, ¿no? Donde, bueno, ahí sí quedan, digamos, ocultos incluso a la mirada del adulto, ¿no? Que es lo que uno que está viendo ahora que pasa en la socialización. O sea, hay como, digamos, un nivel más público donde ellos, bueno, participan, dicen las cosas abiertamente y hay otro nivel como más íntimo que se organizan en grupos privados que no son de acceso público, o sea que solo los que forman parte del grupo lo pueden ver, y ahí es donde desenvuelven la parte más íntima, ¿no? Bueno, son, digamos,
son cosas que siempre se dieron. Antes se iba a la esquina, antes Claro. se iba al lugar donde no se veía, ¿no? Y uno buscaba que los chiquilines los vieran los adultos, los referentes, la gente del barrio, pero los chiquilines siempre buscaban ese lugar, digamos, donde desarrollar cierta intimidad. Ese balance entre saber dónde están, ¿no? Poder tener un ojo como ahí atento y a la vez darles cierta intimidad, no es un balance fácil para los padres Claro, de esta bueno, época. tú creo que introducís una palabra que es fundamental, ¿no? Entre la nada y el nada de digitalización o todo el tiempo en la computadora, Claro. la palabra balance en esto, como en todo en la vida, es Exacto. crucial. Lo que pasa es que muchas veces o no se puede o incluso no se sabe, para muchos padres es un mundo... Claro, pues nos agarra con un desconocimiento eso. Uno Claro, podría o lo que es peor, manejarse reconocer que tus hijos, aún relativamente pequeños, dominan mucho mejor ese terreno que tú, ¿no? y saben más, o por lo menos a veces parece que supieran más. Cosas que no son muy sofisticadas, pero que ellos como las intercambian, las conocen bien y las pueden manejar adecuadamente, y uno queda muchas veces en offside sin saber bien qué responder o qué límites poner. Entonces, eso nos complica hoy la función de padres, cosa que antes con la vereda uno sabía más o menos cuáles eran los códigos. Acá son códigos que todavía algunos no conocemos. Sí, hay temores y probablemente ya haya también literatura, investigaciones y casos clínicos de adictos a la internet o la preocupación de ver al niño, a la niña, aislado con su máquina durante largas horas. Sí. Antes lo teníamos frente al televisor, o antes no sé frente a qué. Temor se estará convirtiendo en un adicto. Ese tipo de temores a ti como Sí, psicólogo seguramente esos temores están porque, digamos, hay entornos que son muy adictivos. Los juegos online son muy adictivos, ¿no? Generan una adicción. Entonces, a aquellos que son más vulnerables les cuesta mucho desprenderse, desengancharse. Además, son juegos que brindan muchos beneficios y dan muchas satisfacciones. Entonces, de repente hay chicos que no encuentran esas satisfacciones en la vida de todos los días, en la vida del liceo, de la escuela, y las encuentran ahí, que son héroes, que logran hacer determinadas cosas, e inclusive son reconocidos por sus pares. Entonces, se da toda una serie de circunstancias, sobre todo en aquellos que les cuesta socializar, que ahí encuentran, digamos, un mundo como paralelo que le brinda satisfacciones, que están a resguardo, que cuando quieren se desenchufan y salen, ¿no? Pero además es fantástico. Hoy. Pero además hacen es los sumamente chicos. divertido. Y muy divertido. Esa es la Pero otra fíjate, cosa. Real Madrid, ¿quién juega de 9? Roberto Balaguer. Claro. Haces tu perfil, pones tu foto Exacto. y ahí estás jugando con Cristiano Ronaldo. Sí. Es realmente un atractivo Claro, muy fuerte, y ¿no? como eso en todos los rubros que uno quiera. Claro. Si te gustan los autos, si te gustan las guerras, si te gusta la Edad Media, lo que te guste vos tenés para elegir ahí. Entonces, está la variedad y la riqueza que tiene de gráficos que, bueno, que a veces es difícil competir con ese tipo de cosas. Uno puede competir como en otros niveles, ¿no? De repente más de profundidad, afectividad, pero es difícil competir en cuanto a calidad con ese tipo de De entornos. diversión, ¿no? Y De diversión. involucramiento. Sí. Roberto, ha sido un gusto conversar contigo y bueno, es solo a cuenta de mayor entrega porque estos temas Cómo no. dan para muchísimo más, ¿no? Dale, un gusto. Gracias por No, acompañarnos. un gusto.